El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre el cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Hoy quiero iluminar esta reflexión con un cuento de un autor anónimo que se llama El Alpinista, y dice: cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo que subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y aún se le hizo más tarde, pero no se preparó para acampar, sino que siguió subiendo, decidido a llegar a la cima. De pronto oscureció, la noche cayó pesadamente en la altura de la montaña y ya no podía ver absolutamente nada. Todo estaba oscuro, sin visibilidad alguna. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a 100 metros de la cima, resbaló y cayó al vacío. Se precipitaba a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver manchas oscuras que pasaban veloces en la misma oscuridad y experimentaba la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiosos momentos le pasaron por la mente todos los momentos gratos y no gratos de su vida. Cuando creía que iba a morir, de pronto sintió un fuerte tirón que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado clavijas de seguridad con mosquetones a una larguísima soga que lo sujetaba por la cintura. En ese momento de quietud, suspendido en el vacío, no pudo hacer más que gritar: «Ayúdame, Dios mío». De repente, una voz grave y profunda le contestó desde los cielos: «¿Qué quieres que haga?». «Sálvame, Dios mío», replicó el alpinista. «¿Realmente crees que te puedo salvar?». «Por supuesto, Señor», contestó. Tras una breve pausa, la voz le respondió: «Si deseas que te salve, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y quietud, y el alpinista se aferró aún más a la cuerda y reflexionó. Cuentan que el equipo de rescate, que al día siguiente encontró colgado al alpinista congelado y muerto, asiduamente aferrado con las manos a la cuerda, se encontraba a solo 1 metro de altura del suelo. ¿Qué le faltó a este hombre? Fe. ¿Y a nosotros qué tanta fe nos falta para alcanzar la salvación de nuestras vidas? ¿Sí tenemos fe? Así, con sí, con sa. ¿Sí? ¿De qué le sirve a una esposa o un esposo que el marido lo quiera o la esposa lo quiera así, con sí, con sa? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió a un marido o a una esposa que el esposo esté en la casa con sí, con sa? O con el otro o con la otra, ¿no? ¿Nos sirve tener una fe con sí, con sa? No.
Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? Vengan, si ustedes se quieren salvar, fortalezcan su fe. ¿Y qué implica hablar de una consolidación o fortalecer la fe? Uno, hablar de una plena, absoluta y auténtica confianza en Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos manifiesta, en lo que Dios se revela en la vida de cada uno de nosotros. Miren, los discípulos sintieron temor a pesar de que Jesús estaba con ellos, porque no le creyeron. Una cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es decir, yo le creo a Dios. Y el alpinista se murió porque no le creyó a Dios, creía en Dios. Señor, sálvame. Y Dios le dijo, pues corte la soga, pero no le creyó. Y por no creerle, pues por eso se murió. Y a nosotros en la vida nos pasan los temores, las incertidumbres, las situaciones adversas, los momentos de oscuridad de nuestra vida, porque no le creemos a Dios. Inclusive, ni siquiera dejamos que Jesús se suba a la barca de nuestra vida y vivimos nuestra vida sin Dios y sin ley. Y esto se los coloco en esta dimensión. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos salimos de la casa sin el celular? ¿Cómo me siento yo? Que nos falta algo, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos montamos al carro y sabemos que no tenemos el SWAT al día? ¿Y cómo nos sentimos en medio de una ciudad donde llueve y hace sol, donde hay inseguridad por todo lado y no sacamos el paraguas? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo nos sentimos cuando no dejamos que Dios se monte a la barca de nuestra vida? Y entonces cuando hablamos de la fe, más que creerle a Dios, ay sí, yo creo en Diosito, pero no lo dejo subir a la barca de mi vida, pues por eso nos pasan las tormentas, los huracanes, todas las situaciones que tenemos que vivir y que pues realmente no nos salvan, sino que nos condenan, que fue lo que le pasó ya al alpinista, que por no creerle a Dios, por eso se murió. Y esto se lo voy a colocar por la tierra para que entiendan qué les voy a decir, como me parece a mí de curioso cuando la gente le dice a uno, hoy me levanté con el pie izquierdo porque definitivamente todo me ha salido al revés. Todos han sido borrascas, todos han sido tormentas. Uno no se levanta ni con el pie izquierdo ni con el pie derecho. Uno se levanta es sin Dios. Por cuando uno se levanta con Dios, la travesía es exitosa. Y no tenemos ni tormentas, ni borrascas, ni vientos impetuosos que nos tumben, que nos hagan dudar y que nos hagan entrar en pánico y que nos hagan entrar en miedo. Entonces por eso el Señor nos dice que tengamos confianza en Él y que de manera fundamental le permitamos a Él subirse a la barca de nuestra vida para poder vivir en la salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y además de confianza, el Señor nos pide conocimiento, experiencia. ¿Y qué quiero decir con ello? Miren, me causa mucho la atención en el Evangelio. Bueno, sí, ellos dejaron su vida a Jesús, pero es que Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios, por cuando van y le dicen, venga, nos vamos a hundir. Jesús llega y le dice al viento, oiga, venga, silencio, enmudece. Y el Evangelio dice, y el viento cesó y vino una gran calma. ¿Jesús les hizo el milagro o no? Y termina el Evangelio diciendo que ellos se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. O sea, ¿le creyeron? ¿Lo conocieron? ¿Lo aceptaron? No. Y entonces, pues perdón lo que les voy a decir, así, ¿qué fe va a soportar? ¿Qué fe se va a consolidar? Y por eso el Señor nos dice que tengamos conocimiento y experiencia
¿En qué sentido? En que creamos que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es capaz de hacer milagros y prodigios en la vida de cada uno de nosotros. Que no sigamos dudando, que no sigamos desconfiando en Él. Y esto se los coloco polo a tierra, ¿en qué dimensión? La fe, entre más milagros, debería ser más sólida. La fe, entre más manifestaciones de Dios, debería ser más madura. Pero a nosotros nos sucede todo lo contrario. Entre más milagros nos hace el Señor, dudamos como dudaron hoy los discípulos de la barca. ¿O es que Dios no nos ha hecho milagros? ¿Sí nos ha hecho milagros? Y en todos los milagros que Él nos ha hecho, ¿sabemos que Él no nos abandona? ¿Sabemos que Él no nos suelta de la mano? Porque lo que les comento, la fe debería ser directamente proporcional a la cantidad de milagros. Y entre más milagros Dios me hace, más fuerte debería ser mi fe. Pero si nos damos cuenta, entre más milagros nos hace, más débil es nuestra fe. Y más débil es nuestra fe es cuando uno quiere confirmar qué tan fuerte es su fe. Yo le digo a la gente, yo puedo estar con el agua hasta el cuello y sé que no me voy a hundir porque Dios está a mi lado. Sé que no me voy a hundir porque Dios me va a salvar. Sé que no me voy a hundir porque sé que Dios escucha mis súplicas. Sé que no me voy a hundir porque Dios manifiesta su poder en mi vida. Sé que no me voy a hundir porque vivo agarrado de la mano de Dios. Dios nunca se va de nuestro lado. Somos nosotros los que nos vamos del lado de Dios. Dios nunca nos suelta de su mano. Somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Dios. Y por eso nuestra fe no es madura, por eso nuestra fe no es sólida. Porque a pesar de todas las manifestaciones de Dios, no le creemos, no lo aceptamos, no lo reconocemos como el Mesías y como el Hijo de Dios. Si este hombre del cuento le hubiera creído a Dios, le hubiera escuchado, no le hubiera pasado nada. Y entonces la segunda exhortación del Señor es que la fe, además de la confianza, debe ser conocimiento y experiencia para que nuestra fe se vaya madurando, para que nuestra fe se vaya consolidando y para que a través de nuestra fe pues confiemos en que Dios realmente manifiesta su poder en la vida de cada uno de nosotros. La invitación del Señor hoy a través de su palabra es que fortalezcamos nuestra fe, que realmente consolidemos nuestra fe y que creyéndole a Él y aceptándolo como el Mesías y el Salvador, podamos alcanzar la salvación que quiere ofrecer en nuestra vida. Amén.